למען ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Hoy quiero invitarles a entrar en un tema en que, aunque es bastante conocido, pero estamos buscando el objetivo, el propósito de expandir más nuestro conocimiento en cuanto a la situación de nuestro caminar en este tiempo bíblico, valga la redundancia, ¿no? Que quizás en algún momento no lo consideramos así. Vamos a hacer un análisis del Éxodo, y no del libro del Éxodo, sino del Éxodo de el pueblo de Israel. Esto para nosotros ha sido, creo que un tema que se nos hace demasiado conocido. Aquí lo que importa es que hasta dónde nosotros hemos podido tomarlo en cuenta. Y yo creo que esto nos tiene que traer un despertar, porque como vimos la primera parte, nos despierta, ¿verdad?, de cosas que no los visualizamos. Del mismo modo, cuando hablamos del Éxodo, aunque es un tema bastante conocido, creo que quizás hay puntos que todavía no los podemos relacionar. Y cuando hablamos del Éxodo, yo creo que todos sabemos exactamente cómo comienza. ¿Cómo comienza el Éxodo? Encontramos a un pueblo que está cautivo en Egipto. Si recordamos cuántos años dice la escritura que estuvo allí, aproximadamente 430 años. ¿Cuántas generaciones habrán pasado? Reflexionemos un poquito. ¿Cuántas generaciones han pasado en 430 años? ¿3 o 4 generaciones? Todas cautivas. Desde la que llegó yo creo que serían unas 3 generaciones, ¿verdad? Mínimo, completitas. ¿Qué conocimiento tenían ellos de Adonai, de Dios? Creo que estaban en ceros. ¿Cómo estaba la relación? Ellos vivían prácticamente sometidos al yugo del faraón, totalmente idólatra, y ellos tenían que estar allí, aunque había la costumbre de transmitirle a los hijos, pero hablar por generaciones a un Dios que nunca lo ves por ningún lado. ¿Cómo pensaríamos? Porque ese es el punto que nosotros tenemos que ir reflexionando ahora. Y estoy hablando a gente que conoce la historia. Porque a veces son puntos que a veces leemos muy rápido y no lo empezamos a visualizar. Por ejemplo, yo veo a muchas personas cuando juzgan a la mujer a la esposa de Job. Lo juzgan así, ¿no? Hombre, ¿cómo se le ocurre decirle así a Job? Y yo le digo, espérate. Después de estar frente a 7 ataúdes, ¿cuál es tu actitud?
y que todos son tus hijos. Pero como nosotros estamos de este lado, es muy fácil decir, no hombre, pues, ¿qué no estás viendo? O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya conocemos aquí y conocemos el final. Pero ellos en su momento, no, como estamos ahorita, sabemos de dónde venimos, todo lo que hemos recorrido. Bueno, si es que sabemos nuestra historia, porque a veces ni eso sabemos, no tenemos la cultura de conocer nuestra historia. Yo siempre le pregunto, ¿conoces tu historia? Sí. ¿De dónde son tus abuelos? ¿Quiénes son tus tatarabuelos? ¿Cómo nace tu familia? ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde viene el apellido? No, pues no, nada más conozco a mi abuelo. Y otros no, pues ni al abuelo conozco. Y como que no hay importancia a ese nivel familiar. Y dentro del Éxodo es muy importante porque ¿con quién trata finalmente Jesús o Yeshua cuando llega? Con familias. ¿Con quién tratamos nosotros? Con familias. ¿Qué es lo que restaura a Dios al ser humano? Familias. Y nosotros somos parte de esos testigos y estamos llevando ese mensaje, pero si no conocemos la historia, entonces nos perdemos de grandes cosas interesantes. Aquí han pasado generaciones viviendo sometido por la fuerza. Aquí no hay nosotros hoy vivimos como queremos. Ahí no, ahí es sometidos por la fuerza. Trabajas de tal tiempo a tal tiempo, y en los tiempos que el faraón hacía sus reuniones, pues ellos tenían cierto lugar donde tenían que estar. Y estaban obligados a hacer. El asunto es que esos son los detalles que nosotros tenemos que ir considerando. Ahora, ¿cómo sucede? Ya vemos la historia. Moisés tiene que ser instruido de dos formas. Primero, en el nivel de abundancia, en el nivel de príncipe, pero también tiene que ir al otro nivel. Y de hecho por ahí acabamos de subir una cápsula sobre la fortaleza, hablando sobre ese versículo tan famoso y tan usado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que, dilo. Pero ¿qué hay detrás? Y Pablo lo dice: en todo he sido enseñado, en todo he sido instruido, disciplinado, en tener abundancia, en tener escasez, en no tener nada y en tener, y en comer y en no comer. O sea, Pablo estaba diciendo, y cuando ocupa todo esto, es cuando él dice: ahora sí, como estoy bien entrenado, todo lo puedo. ¿Por qué? Está entrenado. Y creo que es el mismo que vuelve a decir que hay palabra para los que tienen los sentidos ejercitados. Entonces, son situaciones que tenemos que considerar. Hay una disciplina. Y yo siempre he dicho, nunca puedes ver a un físico-culturista con sus músculos bien aquí de un día para otro, salvo que haga chanchullo con las pastillas. Pero la mente es igual, o sea, la mente tienes que ejercitarla, es como un músculo. Entonces, en este caso, Moisés es sometido a ese mismo proceso. Está en toda la opulencia y luego va al desierto. Un cambio drástico. De ahí se entrena. Cuando regresa,
Entonces, regresa como Pablo. En tener, en no tener, en tener comida y no tener comida, en vivir, en dormir en una mullida-cama como dormir sobre una piedra. Y así regresa. Y se encuentra con un pueblo que está listo. 430 años, según Éxodo 12:40. Y así termina una vida oprimida, esclavizada y llena de idolatría. Pero comienza una vida llena de enseñanza. Lo interesante es cómo es la orden para comenzar. Con la ordenanza de Pesaj. Éxodo 12:11 dice, fíjese, les dice cómo tienen que comer la cena de Pesaj. En Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Hay un pueblo que tienen una promesa, pero no conocen a Dios. Saben de Dios, pero no lo conocen. Y esto es una situación en la que nosotros tenemos que ir considerando. Fíjese, en Ezequiel 25:6 dice que ellos saben que hay una promesa de Dios, pero que aún no lo conocen y que no saben cómo acercarse a Dios. Si usted lee en esa parte de Ezequiel 20, del 5 al 6, va a encontrar donde dice que hay un pueblo que no sabe cómo acercarse a Dios. Hay una tercera y quizás cuarta generación allí, totalmente esclavos, esclavizados totalmente. Por eso, como hacía mención el hermano hace rato, en el proceso era más enseñar que caminar. Entonces, bajo esa circunstancia, donde ellos no tienen libertad, donde ellos no tienen la libertad física como la que nosotros tenemos hoy, simplemente ellos estaban sujetos a las órdenes y tenían incluso que adorar en algún momento, quizás algunos ya acostumbrados, otros no acostumbrados, pues adorar a los dioses mismos del faraón, ser parte de los mismos rituales. Ahora, cuando ellos salen y después de todas las cosas hechas ahí, que eso ya nosotros ya lo sabemos bien, parten, ellos salen en Éxodo 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Pero en el versículo 38 dice algo interesante, y también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Ahí había personas que no eran del pueblo de Israel. Y dice gran multitud. Esta multitud camina mezclado. Y aquí ¿por qué quiero hacer mención de esto? Porque esta multitud no es segregada. Esta multitud es considerada parte del pueblo de Israel. Si ya, como ya leímos la historia y la conocemos, sabemos bien que lo importante allí es que Dios desde allí no hace exclusión de personas. Todo aquel que quiera unirse siguiendo sus mandamientos siempre va a ser aceptado. Ahora, hago mención de algo que en algún momento quizás contravenga
a lo usual de que el pueblo de Israel fue introducido a la tierra a los 40 años. Y Dios lo trajo dando vueltas. Y para esto yo siempre digo, Dios guió en enseñanza al pueblo de Israel de la salida a la entrada de la tierra prometida en 2 años. A los 2 años estaba justo para tomar la tierra prometida. Ahora, como ahí vienen los espías, y ya sabemos esa historia también, ¿cuál es su mensaje? Entonces el pueblo es, ahora sí, mandado a vagar por el desierto 38 años. Quizás usted me pregunte, bueno, como hacíamos mención hace rato sobre los 50 días, pues, ¿dónde está documentado eso? Les va a quedar una tareita y les voy a ayudar con algo. Deuteronomio 2:14, perdón. Deuteronomio 2:14. En esa parte la Biblia es muy clara y muy específica, que el pueblo estuvo en el desierto y se lo mandó a vagar por 38 años. Es bien específico. Y de ahí que en algunas ocasiones he presentado unos mensajes y digo, bueno, Dios te da la oportunidad, Dios te da la promesa, Dios te da la ocasión para que tomes la promesa pronto. Pero depende de tu obediencia, depende de ti como quieras. Y si ya usted busca en el libro de Números, ahí va a encontrar, ahí sí están por días y por meses, lo describe muy claramente en qué tiempo llegan a la tierra prometida para ir a ver. Y se especifica como 2 años y 3 meses. Solo que aquí especifica el número cerrado, no fracciona los meses. Así es que entonces, cuando enseñamos que el pueblo vagó 40 años en el desierto, no estamos enseñando bien. Porque Dios no trajo al pueblo por 40 años. No era el propósito traerlo 40 años. ¿Sí me estoy explicando? A los 2 años ya estaban instruidos, enseñados. Habían pasado por un proceso bastante difícil, aunque ellos tendían a la idolatría, pero Dios siempre estaba saliendo. Y venía una serie de enseñanzas constantemente. Es cuando regresan los espías y le dice, bueno, vámonos, porque ya estaban haciendo sus juntas para regresarse ellos hacia Egipto. Y entonces dice, no, diles que yo los llevo de vuelta. Y en ese proceso es cuando viene el traerlos, ahora sí, a vagar. A vagar. Sí, ya corroboró que dice ahí 38 años, ¿verdad? Son 38 años, más 2 que estaban listos para entrar, suman los 40. Así es que si alguna vez hacemos un mensaje, observemos ese pequeño detalle, porque a veces expresamos un Dios, que hablamos de un Dios de amor, pero demasiado enérgico, inflexible. Y a veces alguien dice, pues yo no puedo creer en un Dios tan inflexible. Como alguien decía, ¿le podemos cambiar los planes a Dios? Imposible. Y sí, ¿por qué no? Hay ejemplos bíblicos de que se le cambiaron los planes a Dios. ¿Y quién lo hizo? El mismo ser humano, en su proceder, en su actitud. Pudiéramos poner muchos ejemplos, como el más conocido, Nínive. ¿Qué dijo? Serán destruidos en 40 días. ¿Qué hizo Nínive?
no le dijeron que se arrepintiera, porque el mensajero estaba muy disgustado, lo que quería era que los destruyeran. Y él nunca dijo arrepiéntanse porque no, van a ser destruidos dentro de 40 días. Él se agarró en la fila. Yo quiero pensar que corrió, dijo mitad para acá, mitad para allá, aquí me escuchan esto, si me escuchan otro, y aquí les digo. El plan de Dios cambió, sí cambió. El ser humano puede tocar el corazón de Dios y cambiar algunas cosas. En este caso, hablando sobre el pueblo de Israel, caminó 2 años, vagó 38 años, en total 40 años para entrar a la tierra prometida. Tierra que al final no lo logran poseer. Según Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente y dan a entender que buscan una patria. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí es donde ya se nos va a hacer un poquito más interesante esto, porque hasta aquí como que todos lo sabemos. El profeta Jeremías y Isaías anunciaron un segundo éxodo. Amén. Sabemos que hay un segundo éxodo. Aquí está. Jeremías 23:7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Adonai, en que no dirán más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjese bien, no dirán más, no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Versículo 8, sino, vive Adonai que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿De qué está hablando ahí? ¿No es otro éxodo? Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Entonces estamos hablando de un segundo éxodo. Y no sé cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra. Estamos predicando y luego dicen, es que Dios me llevó al desierto. ¿Y sabe qué bíblicamente? Estamos en el desierto. Estamos en el desierto. El punto aquí es que nosotros en algún momento
no hemos analizado paso a paso. Si yo estoy en un segundo éxodo y estoy ahora logrando el objetivo, ¿qué pasó con los del primer éxodo? ¿Por qué fallaron? ¿O cómo fallaron? Aquí hay un factor que nos ha cegado y que ha corrido, y que es la palabra gracia. Se ha mal usado, se le ha dado interpretación totalmente torcida. Y bajo ese nombre de gracia, criticamos al pueblo de Israel, lo juzgamos. Y le decimos que hay de ellos cuando venga la angustia de Jacob, porque entonces es cuando les va a hacer cuentas. Y que nosotros somos esa iglesia preferida de Jesús. Y nos dejamos llevar por comentarios así. Pero déjenme le digo que cuando lo empezamos a ver paso a paso, vamos a encontrar cosas que nos va a mover en verdad el tapete, porque lo que estamos viviendo hoy, en verdad, es de juicio y muy complicado. ¿Cuándo comenzaría ese segundo éxodo? Según la profecía, la casa de Judá sería dispersada, sería llevada cautiva a Babilonia, eso también lo sabemos, está en Ezequiel 17 y en Miqueas 4. A su regreso, el remanente de Babilonia se establece en Jerusalén, aún en ese tiempo bajo el dominio todavía romano. Y Ezequiel 19:13 para entonces describe a una Jerusalén aún en el desierto, esperando el cumplimiento profético. Puede checarlo si gusta, ahí está. Ezequiel 19:13. Recuerda que esto es bien importante que conozcamos que cada punto está documentado, porque es lo que fortalece de que estamos caminando en la palabra. Y es precisamente en ese tiempo cuando el Cordero de Dios cumple. ¿Ha usted oído que Jesús vino a cumplir la ley? Bueno, pues ahí, de eso se trata. No que vino a obedecer por nosotros, sino que Él vino a obedecer a lo que Él vino. La misma Escritura dice, a lo suyo vino. A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? La redención, era el Cordero de Dios, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para perdón, reconciliar al mundo, derrotar al diablo, que es lo que nosotros no podíamos hacer. Él vino a lo suyo, y eso era lo suyo. Obviamente que los suyos lo rechazaron, no lo recibieron, que incluso también a veces es una palabrita de mucha confusión, porque algunos dicen a los suyos vino, le agregan la S, pero esa S cambia la temática total. A los suyos vino, no, vino a lo suyo, sin la S sobradita, a lo suyo. Y Él vino a lo suyo y cumplió lo suyo. Ahora, nosotros venimos también a lo nuestro y tenemos que cumplir lo nuestro. Es totalmente distinta a la tarea que vino Él. Ahora, en el primer éxodo, fíjese bien, ¿quién viene allí? Moisés. Y mismo ahí, Yod-Hei, Bat-Hei le dice, ¿verdad? Serás como Dios ante el faraón. Y Moisés se presenta y actúa como Dios mismo. En el segundo éxodo, ¿a quién es enviado? Pues nada más y nada menos que Jesús y eso. Y empezamos
a ver esto. ¿Cómo comienza? ¿Qué dice Efesios 6:14? Esto tiene la relación que muchas veces, quizás en algún momento nos lo hemos perdido. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús mismo también lo dijo en Lucas 12:35 y dijo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando vemos este cuadro, yo quiero imaginarme dos personas listas para salir. Ok, a esto le dijeron: cíñanse sus lomos, coman bien, la sangre ha sido puesta, lleven su bastón. Vámonos al desierto. Y al otro le dijeron: cíñete tus lomos, ponte la coraza. Este no lleva coraza, este sí. Empecemos a ver pequeña diferencia. Este no lleva coraza, este sí. Este tiene la espada del Espíritu, este no. ¿Quién está en mayor ventaja? ¿Quién está mejor armado? ¿Los del primero o los del segundo? ¿Algo que quieran comentar? Lleva coraza, lleva el escudo de la fe. Y todavía este bien armado se atreve a criticar al otro que nomás lleva un palo y a juzgarlo. Digo, porque en algún momento lo hemos hecho. Está clarito. Yo no sé si lo habían visto eso, si ya le habían puesto atención. Pero esto es lo que nos trae a nosotros despertar. A ver, espérate. Es tremendo. Ahora, fíjese bien. Y ahora sí. Y una vez más al desierto. Ahora, ¿de dónde y por qué? Fíjese, Ezequiel 20:23. También dice: les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Aquí van las palabras proféticas. Ezequiel 20:35. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar, porque estos son los puntos como ministros, como pastores, tenemos que considerar y enseñarle al pueblo. Ezequiel 20:35. Yo os traeré al desierto de los pueblos. Por eso yo le decía: ¿dónde estamos ahora? Este es el desierto. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. No es eso lo que está pasando hoy, pero no lo podemos entender. En el primer éxodo, Dios viene y litiga cara a cara. ¿Con quién? Con el faraón. Porque es quien tiene subyugado a sus hijos, y sus hijos pues están sometidos, ahora sí que ya no solo físicamente, sino todo,
física, moral, espiritual, están sometidos por toda la opresión. Pero dígame, a nosotros, ¿quién nos opresiona nuestra libertad? ¿Quién nos impide estar en esta reunión? Déjeme le digo que aún en Israel, tener este tipo de reuniones así abiertas, hay gente allá que le va a costar a usted entrar, lo van a apedrear, le van a tirar piedra y lo van a escupir y le van a gritar hereje sionista. Y no estoy hablando de aquel tiempo, estoy hablando de ahora. Y Joseph cuenta algunas cosas de esa y ha compartido algunos videos que te quedas increíble y ves tú al judío agarrando y gritándole, insultándole y diciéndole. Pero cuando conoces bien este punto, lejos de molestarte, te da tristeza. Y al mismo tiempo tienes que entender que tienes una oportunidad nosotros. Porque ellos están así ahora, justo para que nosotros podamos entrar. Entonces, si a alguien usted oye, ay, que Dios me trajo en el desierto, ya despertaste, ¿verdad? Ya tiene mucho que estás en el desierto. Únicamente que si comparas, el éxodo de esta persona era en un desierto físico de verdad. Tenían demasiadas carencias. Y Dios, aunque Dios estaba allí, y a veces que no podías ver la nube que te cubría, no podías ver esa columna de fuego que estaba allí. Y es como voltear hacia el otro y decir, ¿no te das cuenta cómo estás de armado tú para protegerte? ¿No te das cuenta que tienes al Espíritu Santo de Dios ministrando, no fuera, sino en tu propio corazón, si tú quieres? Estás en el desierto. Lo dice muy claramente. Y os traeré al desierto de los pueblos. Estos son. Y es porque volvemos a lo mismo. Todavía no hemos podido entender cómo la Escritura nos ha dejado ejemplo tras ejemplo. Y que nosotros vayamos viendo. Y aprendamos. Y luego dice en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, justo aquí es en donde estamos ahorita. Jerusalén está siendo hollada cada día hoy. Solo que hay algo muy preocupante. Para nosotros, no para ellos. Y es que en el 2015, el periódico BBC de Londres, creo, publicó en el 2015 que comenzaba, dice, usó esa palabra, el mega éxodo más grande de la historia comienza en este año. Todos los judíos e israelíes regresan a su tierra. Y usted puede buscar en el internet y ahí está la nota. En el 2015, del 2015 al 22, ¿cuántos años llevamos ya? 7. Ya Israel está creciendo. Hay colonias en donde están haciendo asentamientos de todos los que están regresando. Hay lugares en donde usted va y si tiene dudas, que pudiera ser de linaje israelí, va y se hace un ADN.
A ver, ¿de qué tribu soy? Bueno, pues de ninguna. Pues bueno, entonces Jesús es tu única fuente. Que si soy de tal, bueno, regresas a Israel. Solo que hay un punto importante ahí. ¿Quieres volver a Israel? ¿Quieres que te reconozca Israel? Entonces te tienes que someter a todos los principios, comenzando desde la circuncisión hasta los últimos. Entonces, ¿qué es más importante ahora? Hay una promesa de parte de Jesús. ¿Por qué no nos abrigamos a ella? Y comenzamos. Entonces, estamos justo en el desierto. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos considerando realmente como ese punto? En aquel entonces, el sacerdote que acompañaba, pues era Aarón. ¿Quién tenemos hoy nosotros por sacerdote? A Jesús mismo. ¿En dónde está? ¿En dónde está Jesús ahora mismo? Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Volvamos a ver el cuadro de las personas. ¿Quién tiene más ventaja? ¿El del segundo o el del primer éxodo? Y nosotros, obviamente. El gran problema es que no lo vemos de ese modo, no lo estamos tomando. Y nos vamos por todo lo fácil y lejos de que veamos un Dios de amor, pero que es de disciplina y de reglas, vemos a un Dios que pues déjalos, que hagan lo que quieran, que al fin y al cabo yo los amo. Déjalos que vivan lo que quieran, hombre. No pasa nada, como quieran los voy a perdonar. No. ¿En dónde está el problema? En nosotros que estamos enseñando esta escritura así. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante esta situación. Es cierto que es un Dios de amor, pero también es cierto que es un Dios de orden, en donde marca las cosas, qué es lo que debes hacer. Entonces, criticar al del primer éxodo, porque nosotros ni siquiera sabemos que estamos en un segundo éxodo, es el error más grande que se puede cometer. Ahora, aparte, por si fuera poco, que tenemos, fíjese bien, a este sumo sacerdote, tenemos su Espíritu Santo ahora mismo guiándonos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Esto es tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los puntos de similitud hay algo que para mí en verdad me llama mucho la atención. Y porque es algo que hasta ahora no lo hemos considerado. El pueblo viene de Egipto, de un año de esclavitud total. Están sometidos, subyugados.
Todos solo saben someterse a algo que ven. Hablar de fe eso no existe. Entonces, pero el proceso con que ellos salen es en el que nosotros tenemos que reconsiderarlo. Deuteronomio 29:4. Porque como yo les decía, tenemos a esas dos personas. ¿Cómo va armado uno? ¿Cómo va armado el otro? Ahora, fíjese bien, ¿en qué condición espiritual va uno y en qué condición espiritual va el otro? ¿Qué dice Moisés en Deuteronomio 29:4? Yo puedo sentir a un Moisés triste cuando habla, cuando dice esto, y puedo sentir a ese Moisés que solo sabe que hay un plan perfecto de Dios. ¿Cómo dice que viene? ¿Lo tiene ahí? ¿Alguien que me lo lea? El 29:4. Sí. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Se da cuenta? ¿Podemos entender esa parte? Moisés está dando su discurso después de 40 años, justo cuando van a entrar a cruzar el Jordán. ¿Y qué les dice Moisés? Hasta ahora. ¿Qué es lo que no les ha dado Dios? Corazón para entender, ojos para ver y oídos para oír. ¿Será justo que nosotros los critiquemos? ¿Será justo que nosotros en cada mensaje digamos, y la rebelde Israel, por rebelde es un pueblo que nunca hizo conciencia? Espérate, cálmate. ¿Por qué hablas así? Es que la Biblia dice, espérate, lo dice el profeta y por orden de Dios, y Dios sabe por qué, pero tú que estás en este segundo éxodo, en el desierto de los pueblos, equipado con escudo, con coraza, con yelmo, con espada, y te andas arrastrando, ¿por qué vas a criticar a ese que solamente salió con un palo, con su bordón, y con los ojos ciegos, y los oídos tapados, y el corazón insensible? ¿De parte de quién? De Dios. Ahí mismo lo dice, porque Dios no les dio. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque todavía no hemos podido entender el amor de Dios, que cuando Dios saca a este pueblo, está pensando en el 2022. Está pensando en el principio del milenio. Está pensando en el fin del milenio, que es cuando viene la fase final. Porque acuérdense que todavía en el milenio hay un espacio. El amor de Dios es tan grande que antes de sacrificar a su hijo, que es Yeshua quien viene y cumple la primera parte, también este pueblo es sacrificado. Es puesto ahí. Y quizás no sea la palabra correcta sacrificado, pero de alguna forma, o alguien que me ayude, ¿qué título le daríamos? ¿Cómo llamamos a alguien que es puesto por otro? ¿Qué título le daríamos? Ayúdeme. ¿Sería sacrificio? ¿O cómo? Y todavía
A veces aquí desde el púlpito, ahí está ese pueblo de Israel, mírelo por rebelde, por esto. Pero aquí nosotros, gloria a Dios, disfrutando la gracia del Señor, pecamos poquito y ya la llevamos poquito y Dios se va a apiadar de nosotros por su gran amor. Porque somos la iglesia, porque somos la elegida. Cuidado, cuando dice la elegida se está refiriendo a la casa de Judá. Entonces, nos hemos perdido. Cuando Yeshua está frente a Natanael, cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y le dijo, desde hoy verás los cielos abiertos. Así es que el que camina de este lado con espada, coraza, yelmo, tiene cielos abiertos. Un corazón entendido, el Espíritu Santo para guiarle y enseñarle. Y este de aquí nada más lleva un palo y los oídos cerrados, los ojos ciegos y un corazón insensible. Y cada rato se está comiendo a porque cayó, tropezó y hizo cuantas cosas. Sin pensar que fue puesto así por amor a que somos nosotros. Pastor, ahí está dando un mensaje en Éxodo específicamente, hablando. Y sabes estas palabras porque el mensaje era para la generación que estaba dando al pueblo. Entonces toda esa generación eran puros jóvenes de 20 años. Entonces ellos no habían recibido la instrucción verdadera. Aún de sus mismos padres vieron todas las maravillas de Dios, tal vez son jóvenes. Y de hecho, se trata del libro de Éxodo, es una recapitulación de la salida. Moisés el discurso. Sí. En otras palabras, esa generación tuvo una oportunidad muy corta de recibir todas las instrucciones para seguir adelante. Sí. Y aunque no habla de la fe específicamente, como está describiendo en la porción de Santiago, estaban recibiendo una instrucción, porque las promesas, como lo vemos, son promesas, pues eran de ver una tierra prometida. Sin embargo, nosotros en esta área de luz, la promesa es una tierra celestial, no es una promesa terrenal. Entonces, ahí se estaba la comparación de lo que estaba haciendo. O sea, sí entiendo el mensaje que está dando y está correctísimo lo que está haciendo, porque no estamos entendiendo. O yo le digo en mi caso he aprendido cada vez en diferentes lugares donde me ha permitido escuchar y estar. Son diferentes enseñanzas que nos abren un panorama que verdaderamente hacer lo que hacemos y me atrevo a mencionar esta expresión, pastor, como cuando uno lee la Biblia. Recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia era en la 1960, Reina Valera, pero ya estaba en 2015. Se hacen revisiones, porque hay cosas que modificar. Entonces nosotros ahorita estamos aprendiendo, estamos como quien dice, hey, cámbiale esa revisión. Estuviste en esa edición, pero hay revisiones. Sí. Y es lo que estamos aprendiendo, pastor. Y definitivamente, sí, estoy, gracias a Dios, la explicación que está dando es muy provechosa y pues a seguir aprendiendo. Es que realmente no hay diferencia, hermano. Este es parte del desierto en que estamos. Ya vimos bíblicamente, este es el desierto. Pero ¿cómo estamos nosotros aquí? ¿Qué ayuda tenemos comparado con ellos? No, solo que es el amor de Dios alcanzando. Ahora, hay algo más importante que poquito a poquito vamos a ir viendo, fíjese. Quizás nosotros en algún momento nos enfocamos en el cielo. Pero surge una pregunta.
¿dónde está una cita bíblica que diga que vamos a morar en el cielo? ¿Quién la tiene? No hay. No existe. No existe una cita bíblica que diga que vamos a morar en el cielo. Que desciende el tabernáculo de Dios a la tierra es otra cosa. Y luego dice muy claramente, y la tierra fue hecha para ser habitada. O sea, la tierra va a ser habitada por siempre. Eso es tremendo, aunque ya es otro tema, ¿verdad? En que igual es muy extenso, pero una vez más podemos ver cómo a veces nosotros tomamos algo y nos puede perder y nos perdemos de la gran bendición. ¿Sí me explico? De hecho, acabamos de terminar la serie de Mi Identidad, que igual y lo vamos a exponer aquí de alguna forma. ¿Por qué? Porque en esa Mi Identidad nos damos cuenta en verdad qué somos nosotros según la Biblia. Mientras no sepamos, es la razón por la cual actuamos como actuamos ahorita. Porque no sabemos o no hemos podido comprender lo que la Escritura nos deja a nosotros. Y realmente, a un hermano que me hacía la pregunta, y yo le contesté, le digo, hermano, no te puedo responder con esta pregunta, solo ve este mensaje. Cuando él lo ve, dice, me responde inmediatamente al día siguiente y me dice, qué tristeza me da. Precisamente porque en uno de sus comentarios es, ¿cómo es que Israel es tan rebelde y tan aquí? Cuando lee esto y escucha el mensaje, dice, me dio mucha tristeza saber mi ignorancia y cómo yo hablo a donde hay un pueblo que fue sometido a sacrificio por amor a mí. Porque esto lo he dicho muchas veces. Usted puede entrar ahí a YouTube y busca ahí Kotel y inmediatamente lo va a llevar al Muro de los Lamentos y usted va a ver cuánta gente está allí orando. ¿Y sabe qué oran? Adonai, venga el Mesías ya. Adonai, venga el Mesías ya. Y están ora y todos que venga ya. Ven. Y ese es su... Y cantidad. Muchísima gente. ¿Qué pasaría si Dios le hubiese dado un corazón entendido? Es el tiempo de los gentiles. Paz, se hubiera acabado. Usted y yo, que no tenemos nada que ver con linaje, ya estaríamos totalmente. Pero a veces todavía nos mofamos, hablamos, espérate. Y es increíble cómo ahora sí, porque en Israel parte de lo que viene Jesús a remarcar es el judaísmo, que es como una nueva religión que se forma, el judaísmo. Y es el que ha avanzado y sigue hasta hoy, que se fundamentan en el Talmud, que según es la esencia pura de la Torá, pero que en verdad son solamente pensamientos de hombres. Es como que si hiciéramos un comentario muy grande de la Biblia y dijéramos, queremos el comentario mejor, no queremos la Biblia. Entonces, así exactamente están con el Talmud. Y sin contar quienes han escrito otros libros y más libros, y entre ellos obviamente se ha llegado, incluso nace la Kabbalah, que también otra serie de confusiones donde se enseña que hay una Torah dentro de la Torah que está oculta y que ellos tienen la forma de sacar los códigos, entrando también allá a practicar gematría, lo que son las situaciones numéricas, y bueno, ya entras en otros
temas que no debes estar, pero ellos lo tienen ahora. ¿Por qué están así? Porque así como salieron, Pablo lo vuelve a decir, y Pablo lo describe en la Biblia suya como un espíritu de estupor, de sueño. Es quien ahora los tiene, en donde ellos todavía siguen sin entender, sin oír, sin ver. Entonces, cada vez que usted vea a un judío, ore por ellos. La casa de Judá es quien permaneció y tomó el control. Ahora ya han vuelto parte de la casa de Efraín, que son las otras 10 tribus, que ya están regresando. Que en aquel entonces, en la llegada de Jesús, se hacía, cuando se habla de proselitismo, mire que el proselitismo no era para cualquier gente, eran para los mismos hermanos. Era para la casa de Efraín, que querían volver. Oye, pues es que pues somos hermanos. No, Dios te rechazó. Tú no eres ya pueblo de Dios. Y es que está escrito con una carta de divorcio. Pero es que no quieres, apenas que hagas proselitismo. Y otra vez, ahí estaban porque querían volver. Todo lo que usted encuentra la palabra gentiles, no era propiamente gente de otros, sino se estaba refiriendo a la mayor parte a la casa de Efraín. Eran los mismos hermanos que querían volver. Y le decían, no puedes. Estás rechazado. Pero cuando vemos esa historia, en verdad es conmovedora. Mismo como Dios se expresa de Efraín. Es tremendo esto, pero bien, sigamos. Ahora, si comparamos un poquito a las dos personas que una vez más tenemos aquí, al bien armado y al que solamente tiene un palo, que fue todo lo que llevaba y que no había más que llevar en ese éxodo, nos encontramos que apenas comienza a tener contacto. Israel apenas comienza a tener contacto. Ezequiel 25, mire lo que dice. Y diles, así ha dicho Adonai el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. O sea, apenas se estaba dando a conocer cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Yod-Hei, Bad-Hei, vuestro Dios. Apenas en Egipto. Por eso yo les decía, ¿cuántas generaciones pasaron? ¿Cómo había esa relación? Y la pregunta es, ellos apenas. Y es ahí donde les recuerda la promesa y que va a sacarlos, ¿verdad? Entonces, el asunto es, si lo comparamos una vez más con nosotros, ¿qué encontramos? ¿Dónde hay aquí ahora un lugar donde no se hable de Dios? ¿Habrá un lugar donde esté prohibido hablar de Dios y que no se hable nada y que... No. Definitivamente no. Por eso, en el caso de Moisés se le instruye que vaya y le diga que los ha encontrado Dios. Y comienza esa relación, comienza esa instrucción. Reciben la instrucción de, van a salir y 3 días después al desierto van a adorar. Ahí comienza la enseñanza con ellos.
a 3 días, ve y dile al faraón y dile a los ancianos. Según eso está en Éxodo 3:18. Y ahí comienza. Aunque sabemos que sucedió 3 días después del desierto, ¿verdad? Es cuando llegan exactamente a las aguas amargas. Llegan al tercer día, están justo llegando al lugar que le llaman Mara, porque las aguas están amargas, tienen 3 días de camino, no hay nada que tomar, la sed es enorme. La orden era, a 3 días de camino me ofreceréis sacrificio. ¿Pero qué hicieron ellos ese día? Lo que nosotros hacemos, aunque nuestra condición es diferente, es murmurar y quejarse. Porque eso, mire, aunque lo juzgamos a ellos, se lo aprendimos de ellos, pero... Ajá. Exactamente. Murmuramos, pero inmediatamente. La orden era, me ofreceréis sacrificio al tercer día, a 3 días de camino. Y la escritura dice que a 3 días estaban exactamente en Mara. Pero allí todavía, como está en el proceso de conózcanme que soy Dios. Allí les hace el milagro, las aguas se convierten dulces con la madera que pone Moisés, y Dios, dice, les da instrucciones. Ahí comienza a darle instrucciones al pueblo, a enseñarlos. Y usted lo puede ver, ahí está en la escritura. Pero si juzgamos aquí, a 3 días de salido de nosotros, ¿qué hacemos? No solo murmuramos, sino tenemos permiso para pecar, tenemos, Dios es bueno, hombre, al fin que Dios nos va a aguantar un poquito. Ajá. Y 7 veces se va a levantar y Dios lo va a perdonar, y aunque fuera 14, como quiera Dios lo perdona. Y caminamos con esa mentalidad. Y una vez más, seguimos no valorando el amor de Dios. Y como hacíamos el comentario hace rato sobre los jubileos, todo era una disciplina, todo era una enseñanza. ¿Y sabe por qué? Porque alguna de estas cosas, como dijo el hermano, es sombra de lo que va a venir. Sí, va a volver a suceder. Hay fiestas establecidas que se van a volver a restablecer en el periodo milenial. Y la pregunta es, ¿qué tan documentado está usted sobre las fiestas de Adonai? ¿Sabe cuántas fiestas son? ¿Sabe cuántas ya se cumplieron proféticamente y cuántas todavía no? ¿Tiene conocimiento de ellas? ¿Sabe cómo se dan? ¿Sabe cuáles son el ceder o las ordenanzas, como se dice, de cada fiesta? ¿Por qué cree que nosotros celebramos Santa Cena? Porque desconocemos, porque no sabemos. No sabemos lo que significa Pesaj. Por eso celebramos Santa Cena. Porque si supiéramos en verdad qué es Pesaj, entonces no celebraríamos Santa Cena. Entonces celebraríamos Pesaj. Y participaríamos ya no según la instrucción del ceder que tienen ahora los judíos, sino según el ceder que utilizó Yeshua y de la forma que lo utilizó. Que ya no hay cordero, que ya no hay una comida especial, que ya no hay hierbas amargas, como lo siguen haciendo todavía hoy, pero que sí estarían las 4 copas. ¿Y sabe por qué son 4 copas?
Bueno, ahí les dejo de tarea para que investiguen. Sí, porque, pues es que hay que buscarle. Obvio, y habrá un tema especial también sobre esto, ¿verdad? Porque es que son puntos bastante extensos que tenemos que conocer. Del mismo modo como hemos hablado con tanta prontitud para juzgar a al que hace el primer éxodo, cuando nosotros estamos en mucho mejor condición. Y que todavía, hasta hoy, creo que los que estamos aquí hemos aprendido que tenemos que darle gracias a Dios porque camina ciego, sordo y con corazón insensible para que que va bien armado y equipado y con la dirección del Espíritu Santo pueda ser alcanzado. Digo, si no habían pensado en esto, reflexionemos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya estamos en la parte final. ¿Alguien tiene una pregunta, algo que quiera agregar, decir, comentar? Aquí vamos a dejar esto. Pero lo invito que siga analizando, que cheque los puntos y para concluir la próxima semana y se va a sorprender, verá exactamente cómo es nuestra condición y la verdad. Si en algún momento seguimos juzgando a nuestros hermanos de Israel en su salida del Éxodo y en su supuesta rebeldía, nosotros nos vamos a quedar 3 veces mayor que ellos, por la condición en que nosotros estamos viajando. Así es que, pues bueno, sin preguntas, todo perfecto. Entonces, terminamos, Dios les bendice y hacemos una oración entonces para concluir, o no sé si tenga algo que agregar. Ok, perfecto, entonces oramos y así nos despedimos. Padre, gracias en esta hora te damos por la oportunidad recibida de tener este tiempo de compartir y gracias porque cada día sabemos que tu Espíritu Divino dirige nuestras vidas y nos lleva, Señor, a ese encuentro contigo. Gracias por tu pueblo, quien has puesto allí para que nosotros pudiésemos ser alcanzados en tu gracia y en tu compasión. Gracias por Yeshua, quien vino a cumplir esa parte que aún faltaba para que nosotros fuésemos devueltos a la misma vida eterna. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí. Bendíceles y que esta palabra crezca y aún más abunde en su mente y en sus corazones. En el nombre de Yeshua. Amén. Shema Israel.